Mis ojos se abrieron de golpe, pero la oscuridad me envolvió. El frío era lo primero que sentía, un frío cavernoso que penetraba los huesos. Lo segundo, el dolor punzante en mis muñecas, donde el hierro de las cadenas rozaba mi piel. Intenté levantarme, pero el peso del grillete me devolvió al suelo de piedra, que olía a moho y a desesperación ajena. Estaba en las mazmorras. Estaba en el reino del rey Alfa. Cuando el fuego de una antorcha se acercó, revelando la silueta de un hombre imponente, mi corazón galopó. Él se detuvo justo fuera del círculo de luz, con esos ojos dorados que no parpadeaban, que no perdonaban. En sus manos, un trozo de papel arrugado, frágil pero letal. Dime por qué no debería matarte ahora mismo. Su voz cortó el silencio como un cuchillo. No tenía respuesta. O tal vez la tenía, pero estaba escrita en esa maldita carta que ahora descansaba entre sus dedos. La carta que lo decía todo. La carta que me condenaba. 3 días antes, yo era nadie. Una sombra moviéndose entre aldeas, sin nombre, sin manada, sin futuro. Ahora era la prisionera del hombre más peligroso del norte. Y lo peor de todo, mi cuerpo lo reconocía. Esta es la historia de cómo el destino me ató a un rey que no creía en el destino. De cómo un secreto en una carta se convirtió en una guerra. De cómo aprendí que el amor no llega suave. Llega con colmillos, con sangre, con decisiones que te rompen por dentro. Siéntate, porque lo que estás por descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre el vínculo de almas gemelas, sobre la traición, y sobre lo que una omega es capaz de hacer cuando ya no tiene nada que perder. El frío llegó primero, no el dolor, no el miedo. Solo el frío, mordiéndome la piel como si quisiera recordarme que todavía estaba viva. Abrí los ojos y vi piedra gris, paredes de piedra gris, techo de piedra gris, suelo de piedra gris, todo bañado en una luz mortecina que se filtraba desde algún lugar que no podía ver. El aire olía a humedad, a hierro oxidado, a encierro, mazmorras. Intenté moverme y el sonido de cadenas resonó en el silencio. Mis muñecas estaban atadas con grilletes pesados, anclados a la pared de piedra detrás de mí. El metal había rozado mi piel durante horas, días tal vez, dejando marcas rojas que ardían. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? Cerré los ojos, buscando el último recuerdo claro. Nieve. Recordaba nieve cayendo sobre mi rostro. Recordaba correr, tropezar, el sabor metálico del pánico en mi boca. Recordaba voces masculinas gritando órdenes. Y luego, nada, solo oscuridad. Hasta ahora. Despertaste. La voz vino desde las sombras, grave y controlada, sin emoción aparente. Pero había algo debajo. Algo afilado como una hoja esperando el momento exacto para cortar. Levanté la mirada. Él estaba de pie frente a los barrotes de hierro que separaban mi celda del corredor. Alto, inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho. La luz tenue apenas dibujaba los contornos de su figura, pero era suficiente para ver sus ojos, dorados, intensos, letales, un alfa. No cualquier alfa, el rey. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Algo dentro de mí se tensó. Una parte primitiva que reconoció su presencia como se reconoce el fuego. Peligroso, poderoso, imposible de ignorar. Mi esencia quiso reaccionar, pero la había suprimido durante tanto tiempo, que apenas era un susurro débil bajo mi piel. ¿Sabes dónde estás?, preguntó sin moverse. En tu reino, respondí. Y mi voz salió ronca, quebrada por la sed. En mi mazmorra, corrigió. Hay una diferencia. Silencio. Él esperó, observándome con esa quietud absoluta que tienen los depredadores antes de atacar. Yo sostuve su mirada porque no tenía otra opción. Bajar la vista hubiera sido admitir derrota, y aunque estaba encadenada, aunque estaba a su merced, todavía me quedaba eso, la capacidad de mirarlo a los ojos sin temblar. Te encontraron en la frontera norte, dijo finalmente, inconsciente, medio congelada, con esto. Sacó algo de entre su ropa. Una carta. Mi estómago se contrajo con tanta fuerza que tuve que morder el interior de mi mejilla para no hacer un sonido. Era un sobre blanco,
manchado de nieve derretida y tierra. Reconocí la letra en el frente. No era mía. ¿Quieres saber lo que dice?, preguntó, abriendo el sobre con calma deliberada. No, lástima. Desdobló el papel y comenzó a leer en voz alta, cada palabra cayendo como una piedra en agua quieta. Su nombre es Isla, Omega de sangre antigua, hija del Alfa caído del clan Sombra del Este, la que sobrevivió a la purga, la que lleva la marca del traidor en su linaje. Entréguenla al rey y serán recompensados. Déjenla vivir y la guerra vendrá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Él dobló la carta lentamente, sin apartar los ojos de mí. Yo no dije nada porque no había nada que decir. Todo estaba ahí. Mi nombre, mi sangre, mi condena. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Importa? Sí. Tragué saliva. Sentí cómo mi garganta se cerraba alrededor de la respuesta que no quería dar. Sí, susurré. Es verdad. Algo cambió en su expresión. No fue compasión. No fue sorpresa. Fue algo más oscuro, más calculador. Tu padre lideró la rebelión que mató a 150 de mi gente, dijo, y su voz se volvió más baja, más peligrosa. Incendió aldeas, masacró familias enteras, y cuando lo capturamos, se quitó la vida antes de enfrentar justicia. Lo sé. ¿Lo sabes?, repitió dando un paso más cerca de los barrotes. ¿Sabes cuántas viudas dejó? ¿Cuántos huérfanos? ¿Cuántas madres enterraron a sus hijos por culpa de tu apellido? Yo no hice nada de eso, dije, y mi voz tembló por primera vez. No, pero lleva su sangre, y esa sangre tiene deudas. Se quedó ahí, mirándome como si estuviera resolviendo un acertijo. Yo no aparté la mirada. No podía, porque en ese momento entendí algo terrible. Él estaba decidiendo si yo valía más muerta o viva. Mis consejeros quieren tu cabeza en una pica antes del amanecer, dijo finalmente. Dicen que es lo justo, que tu existencia es una ofensa a las familias que perdieron todo. ¿Y tú?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Punk, ¿qué quieres tú? Sus ojos dorados se clavaron en los míos con una intensidad que me robó el aliento. Respuestas, dijo. Quiero saber quién escribió esa carta, quién te encontró, quién sabía que estabas viva después de todos estos años. Y quiero saber qué hacías en mi frontera. Omega. La forma en que dijo esa última palabra, como si fuera una acusación, hizo que algo dentro de mí se encogiera. No lo sé, respondí. Y era verdad. Me desperté aquí. No recuerdo cómo llegué a la nieve. Conveniente. Es la verdad. La verdad, repitió, casi con desdén. La verdad es que alguien te quiere muerta. O peor, alguien me quiere obligado a matarte para iniciar algo más grande. Eso me detuvo. ¿Qué quieres decir? Esa carta no solo te delató a ti, explicó, sosteniéndola en alto. Me está presionando a mí. Si te ejecuto, los clanes del Este que aún son leales a la memoria de tu padre se levantarán. Si te protejo, mis propios clanes me verán como débil, como traidor a los caídos. Entendí entonces. Esto no era solo sobre mí. Era un juego político, una trampa cuidadosamente diseñada para desestabilizar su reino, usando mi vida como la chispa que encendería el fuego. Entonces mátame, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Acaba con esto ahora. Él ladeó la cabeza, estudiándome. ¿Por qué querrías eso? Porque he pasado años huyendo, años escondiéndome de lo que soy. Si mi muerte puede evitar otra guerra, entonces que así sea. Por un largo momento, él no dijo nada. Solo me miró con esos ojos que parecían ver a través de la piel, de los huesos, directo al centro de lo que yo era. Luego sonrió. Fue una sonrisa pequeña, sin humor. No, dijo simplemente. Aún no. Giró para marcharse, sus botas resonando contra la piedra. Espera, llamé, y odié el tono desesperado de mi propia voz. ¿Qué vas a hacer conmigo? Se detuvo sin volverse. Voy a encontrar a quien escribió esa carta. Y cuando lo haga, voy a descubrir exactamente qué quieren de ti. Mientras tanto, finalmente, miró por encima de su hombro. Vas a quedarte exactamente donde estás. Viva, por ahora. Y se fue, dejándome sola en el silencio de la piedra gris,
con el frío mordiéndome la piel y una certeza creciendo en mi pecho. Mi pesadilla acababa de comenzar. Se pasaron 2 días antes de que volviera. 2 días en los que solo vi a un guardia silencioso que dejaba agua y pan duro a través de una rendija en los barrotes. 2 días contando las grietas en el techo de piedra, sintiendo cómo el frío se instalaba en mis huesos como un inquilino permanente. 2 días preguntándome si su plan era dejarme morir lentamente de hipotermia y olvido. Pero entonces la puerta de hierro al final del corredor se abrió con un chirrido oxidado, y lo supe. Había llegado el momento de pagar por los pecados de mi padre. Esta vez no vino solo. 3 hombres lo acompañaban. Alfas, todos ellos, con esa presencia que llenaba el espacio y hacía que el aire se sintiera más pesado. Llevaban ropas de consejeros, bordados que indicaban rangos y clanes. Uno de ellos, un hombre de barba gris y ojos duros como pedernal, me miró con un odio tan puro que sentí su peso como un golpe físico. El rey abrió la puerta de mi celda personalmente. El sonido del metal contra metal resonó en mis oídos. «Levántate», ordenó. Mis piernas apenas respondieron. Llevaba días sentada, y el frío había entumecido todo. Me tambaleé, y por un segundo pensé que caería, pero algo dentro de mí se negó a mostrar esa debilidad frente a ellos. Me aferré a la pared y me puse de pie, aunque mis rodillas temblaban. «¿Ves, Majestad?», dijo el hombre de barba gris. Débil, patética, como todos los de su clan. «Consejero Rodrik», advirtió el rey, sin apartar sus ojos de mí. Silencio. El hombre apretó la mandíbula, pero obedeció. El rey dio un paso hacia mí. Estábamos tan cerca ahora que podía oler su esencia. Pino, cuero y algo más oscuro, más primitivo. Mi cuerpo reaccionó involuntariamente, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Lo odié por eso. Odié que mi naturaleza omega respondiera a su presencia cuando mi mente solo quería huir. «Voy a hacerte preguntas», dijo, su voz baja pero firme, «y vas a responder con la verdad. Si mientes, si titubeas, si intentas manipular, ellos», señaló a los 3 consejeros detrás de él, «van a decidir tu castigo». «¿Entendido?». «Entendido», susurré. «¿Cuánto tiempo llevas escondiéndote?». 8 años. «¿Dónde?». «En todas partes. Aldeas pequeñas, bosques, campamentos de mercaderes. Nunca más de 3 meses en el mismo lugar». «¿Cómo sobreviviste?». Tragué saliva. Esta era la parte que dolía. Trabajando, limpiando establos, cocinando, cosiendo. Lo que fuera necesario para conseguir comida y un techo. ¿Sola? Sí. «Mentira», gruñó otro de los consejeros, más joven, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Una omega sola no sobrevive 8 años sin una manada que la proteja. ¿Quién te ayudó? ¿Qué rebeldes del clan Sombra aún están vivos?». «Nadie me ayudó», respondí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a trepar por mi garganta. «Están todos muertos». Mi padre se aseguró de eso cuando decidió iniciar una guerra que no podía ganar. «Cuidado con tu tono, cachorra», advirtió Rodrik. «No soy una cachorra», repliqué, mirándolo directamente. «Tengo 24 años. He sobrevivido cosas que ustedes no pueden imaginar. Y lo hice sola porque no quedaba nadie. Todos murieron. Mi madre, mis hermanos, mis tíos. Todos». El silencio que siguió fue tenso, peligroso. El rey inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome. «¿Por qué no te mataste como tu padre?». La pregunta me atravesó como una flecha. Por un momento no pude respirar. «Porque soy una cobarde», dije finalmente, y mi voz se quebró, porque cada vez que pensé en hacerlo, algo dentro de mí se negó, algo estúpido y terco que insistía en seguir respirando, aunque no tuviera ningún motivo para hacerlo. Por primera vez, vi algo en sus ojos que no era hostilidad pura. Fue breve, apenas un destello, pero estaba ahí. Comprensión, como si él supiera exactamente a qué me refería. «La carta», dije de pronto, cambiando el tema antes de derrumbarme. «Dijiste que alguien la escribió. ¿Reconociste la letra?». «No». «¿El papel? ¿El sello?». «Común. Cualquiera podría haberlo comprado en un mercado».
Entonces quien sea que lo escribió no quería ser identificado. Concluí, pero sabía dónde encontrarme. Sabía mi nombre real. Sabía mi linaje. ¿Quién conoce tu verdadera identidad, Isla? El sonido de mi nombre en su voz hizo que algo se removiera en mi pecho. Lo ignoré. Nadie, respondí. O eso creía. Piensa, insistió acercándose otro paso. Algún momento en estos 8 años. Algún lugar donde te quedaste más tiempo. Alguien que hizo demasiadas preguntas. Cerré los ojos, buscando en mi memoria. Había sido tan cuidadosa, tan meticulosa. Nunca daba mi nombre real. Nunca mencionaba mi pasado. Nunca permanecía lo suficiente para que alguien se encariñara o se volviera curioso. Excepto, había un hombre, dije lentamente, sintiendo cómo mi estómago se hundía, en una aldea cerca del río Essen. Hace 1 año, tal vez más. Yo trabajaba en su posada. Él me hizo preguntas. Muchas preguntas. Sobre de dónde venía, por qué viajaba sola, si tenía familia. ¿Nombre? Decía llamarse Ternán, pero nunca le creí. Tenía ojos de mentiroso. Descríbelo. 40 años, quizás. Cabello castaño con canas. Complexión promedio. Pero sus manos... Me detuve recordando. Sus manos estaban demasiado limpias para alguien que decía ser comerciante. Y tenía una marca aquí. Señalé mi antebrazo izquierdo, donde la muñeca se une con la mano. Una cicatriz de quemadura, con forma de media luna. Los 3 consejeros intercambiaron miradas. El rey permaneció inmóvil, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. «Conozco esa marca», dijo Rodrik, su voz cargada de veneno. «Es del clan Hierro del Norte, mercenarios, asesinos de alquiler. No solo eso», agregó el rey, y su tono se volvió más oscuro. «Son leales al Alfa Kael». El nombre cayó en el aire como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión. «¿Quién es Kael?», pregunté, aunque algo en mi interior ya temía la respuesta. El rey me miró, y por primera vez vi algo parecido a la vacilación en su rostro, como si estuviera decidiendo cuánta verdad podía manejar. «Alguien que quiere mi corona», dijo finalmente, «y que haría cualquier cosa para conseguirla, incluyendo usar la última heredera del clan Sombra como excusa para iniciar una guerra civil». Sentí como la sangre se me iba del rostro. «Pero hay algo más», continuó, y su voz se volvió casi suave, casi peligrosa. «Kael tiene una historia con tu familia. Él fue quien convenció a tu padre de rebelarse, quien le prometió apoyo que nunca llegó, quien lo dejó morir solo mientras él se retiraba a sus montañas». «¿Por qué?», susurré. «¿Por qué haría eso?» «Porque tu padre tenía algo que él quería, un secreto, un poder antiguo que corre en tu sangre, Omega». Me tambaleé, y esta vez caí. Mis rodillas golpearon la piedra fría, pero apenas lo sentí. Todo daba vueltas. Todo cobraba sentido de la peor manera posible. «Entonces por eso me encontró», dije, más para mí misma que para ellos. «Por eso me rastreó durante todos estos años. No para matarme, para usarme». «Sí», confirmó el rey, arrodillándose frente a mí hasta que quedamos a la altura de los ojos. «Y ahora tengo que decidir qué hacer contigo antes de que él haga su siguiente movimiento». «Ejecútala», dijo Rodrik, «antes de que sea demasiado tarde». «No», respondió el rey, sin apartar su mirada de la mía. «Aún no». «Entonces, ¿qué, Majestad?», preguntó el consejero de la cicatriz. «¿La mantendremos aquí abajo indefinidamente?» El rey se puso de pie, su decisión tomada. «La trasladarán a las habitaciones de huéspedes del ala este, bajo vigilancia constante. Quiero saber todo lo que hace, todo lo que dice, con quién intenta contactar». «¿Huéspedes?», repitió Rodrik, incrédulo. «¿Tratarás a la hija de un traidor como invitada?» «La trataré como lo que es», corrigió el rey, su voz cortante como acero. «Un peón en un juego que apenas estamos empezando a comprender. Y los peones son más útiles vivos que muertos». Se volvió hacia mí una última vez. «No confundas esto con misericordia, Isla. Sigues siendo mi prisionera. La única diferencia es que ahora tendrás una cama más cómoda mientras decidimos si tu vida vale más que tu muerte». Y con eso se marchó, dejándome arrodillada en la piedra fría con una certeza ardiendo en mi pecho. Había algo más que él no me estaba diciendo, algo sobre mi sangre,
sobre el poder que mencionó, sobre por qué realmente me mantenía viva. Y necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. La habitación era una jaula dorada, paredes de piedra pulida en lugar de gris sucio, una cama con sábanas limpias en lugar de suelo helado, una ventana con barrotes disimulados como diseño decorativo que daba al jardín interior del palacio. Pero seguía siendo una prisión, y los 2 guardias apostados afuera de mi puerta eran un recordatorio constante de ello. Me llevaron allí al anochecer del segundo día. Una doncella de rostro severo me trajo ropa limpia. Un vestido simple de lana gris, nada elegante pero infinitamente mejor que los harapos manchados que había usado durante días. No dijo una palabra mientras dejaba una bandeja con comida sobre la pequeña mesa junto a la ventana. «¿Puedo hacerte una pregunta?», intenté, desesperada por alguna conexión humana. Ella me miró con desconfianza, como si mis palabras pudieran contaminarla. «No se me permite hablar con usted», respondió fríamente, y se marchó antes de que pudiera decir algo más. Así fue como pasaron los siguientes 3 días. Silencio. Aislamiento. Comida que llegaba 3 veces al día traída por sirvientes que me miraban con una mezcla de miedo y desprecio. Guardias que cambiaban turnos cada 6 horas pero nunca me dirigían la palabra. El palacio entero me trataba como un fantasma peligroso al que había que mantener contenido pero invisible. Hasta que él volvió. Era medianoche cuando escuché la puerta abrirse. Me incorporé en la cama, el corazón acelerándose. Los guardias nunca entraban. Nadie entraba después del anochecer. El rey cruzó el umbral como si fuera dueño del aire mismo. Llevaba ropa más informal que antes, sin la capa ceremonial ni las insignias de rango, solo una túnica oscura y pantalones de cuero. Su cabello negro estaba ligeramente desordenado, como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. «¿No duermes?», preguntó, cerrando la puerta detrás de él. «¿Los reyes tocan a las puertas de sus prisioneras a medianoche habitualmente?», repliqué poniéndome de pie. Algo que podría haber sido una sonrisa tocó sus labios. «Los reyes hacen lo que consideran necesario». «¿Y qué es tan necesario que requiere esta visita?». Se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín sumido en sombras. La luz de la luna dibujaba líneas plateadas en su perfil, haciendo que sus rasgos parecieran tallados en mármol. «Mañana habrá un consejo», dijo. «Los líderes de los 5 clanes principales llegarán al palacio. Van a exigir respuestas sobre ti. ¿Y qué les dirás? Que eres mi problema, no el suyo. ¿Eso funcionará?». «No», admitió, volviéndose hacia mí. «Por eso necesito que estés preparada». «¿Preparada para qué?». «Para mentir», respondió simplemente. «Para fingir que eres menos peligrosa de lo que realmente eres. Para hacerte invisible mientras yo manejo la situación». Algo dentro de mí se rebeló contra esas palabras. «He pasado 8 años haciéndome invisible», dije, sintiendo cómo la vieja rabia despertaba. «Escondiéndome, fingiendo ser alguien que no soy, borrando cada rastro de mi sangre. No voy a empezar de nuevo solo porque tú lo ordenes». Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «¿Prefieres que te exhiba frente a ellos? ¿Que deje que vean exactamente quién eres para que puedan decidir por sí mismos si tu vida vale la inestabilidad política que causará tu muerte? Prefiero que dejes de usar mi existencia como moneda de cambio en tus juegos de poder». El silencio que siguió fue denso, cargado. Él dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que estuvo tan cerca que pude ver las pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos, las sombras de noche sin dormir marcadas bajo ellos. «¿Crees que esto es un juego para mí?», preguntó, su voz baja pero intensa. «¿Crees que disfruto teniendo que calcular si mantener viva a la hija de un traidor va a costarme la lealtad de mis clanes?». «No sé lo que disfrutas», respondí, negándome a retroceder. «No te conozco». «Exactamente», dijo, y había algo amargo en su tono. «No me conoces. No sabes lo que he sacrificado para mantener este reino unido. No sabes cuántos hombres buenos murieron defendiendo estas tierras de la rebelión de tu padre. No sabes lo que es cargar con el peso de miles de vidas que dependen de cada decisión que tomas». «Tienes razón», admití, sintiendo cómo mi propia ira se mezclaba con algo más complejo. «No sé nada de eso.
pero tú tampoco sabes lo que es crecer siendo responsable de los crímenes de alguien más. Lo que es cargar con un apellido que se convirtió en sinónimo de traición. Lo que es vivir con la certeza de que si alguien descubre quién eres realmente, tu vida se acaba. Algo cambió en su expresión. La dureza se suavizó apenas, reemplazada por algo que se parecía peligrosamente al entendimiento. Ambos somos prisioneros de las decisiones de otros, dijo finalmente. La diferencia es que yo tengo el poder de cambiar el futuro. Tú solo tienes el peso del pasado. «¿Entonces por qué estoy aquí?», pregunté, y mi voz sonó más vulnerable de lo que pretendía. «Si soy solo una carga, un problema político, ¿por qué no terminas con esto?». Él me miró durante un largo momento, y en sus ojos dorados vi algo que no había visto antes. «Incertidumbre, porque hay algo en ti», dijo lentamente, como si le costara admitirlo. «Algo que mi instinto me dice que es importante. No puedo explicarlo. No tiene sentido lógico. Pero cada vez que considero deshacerme de ti, algo en mí se resiste». Mi respiración se detuvo, porque yo sentía exactamente lo mismo. Ese tirón inexplicable, esa conexión que no debería existir entre dos personas que tenían todas las razones del mundo para odiarse. El vínculo. La palabra apareció en mi mente sin invitación, trayendo consigo un pánico frío. No, no podía ser. Los vínculos de almas gemelas eran raros, casi míticos, y definitivamente no sucedían entre enemigos, entre un rey y la hija del hombre que había intentado destruir su reino. Pero mi cuerpo no escuchaba lógica. Mi esencia, normalmente tan suprimida, comenzó a despertar bajo su presencia. Podía sentir cómo respondía a él de maneras que no podía controlar. Él debió notarlo porque sus fosas nasales se ensancharon ligeramente, captando el cambio en mi olor. «¿Lo sientes?», preguntó, su voz apenas un murmullo. «No», mentí, mentirosa. Dio otro paso, eliminando el último espacio entre nosotros. Su mano se levantó, y por un segundo pensé que iba a tocarme. Pero se detuvo a centímetros de mi rostro, los dedos suspendidos en el aire como si hubiera una barrera invisible. «Esto no debería ser posible», dijo, más para sí mismo que para mí. «No entre nosotros». «No lo es», insistí, retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la pared. «Es solo proximidad, circunstancia, nada más». «¿Te mientes a ti misma frecuentemente, Isla?» «Cuando es necesario para sobrevivir, sí». Él dejó caer la mano, y vi cómo su mandíbula se tensaba con el esfuerzo de contenerse. «Mañana», dijo, su voz volviendo a ese tono de mando. «Durante el consejo, te quedarás en esta habitación. No saldrás, no hablarás con nadie, no harás nada que pueda llamar la atención. ¿Entendido? Y si decido no obedecer». Sus ojos brillaron con algo peligroso. «Entonces aprenderás exactamente qué tan lejos puedo llegar cuando alguien desafía mi autoridad». Nos miramos durante un momento que se sintió eterno. Dos voluntades chocando. Dos personas atrapadas en una situación que ninguno había elegido pero que ambos tenían que navegar. «Te odio», dije finalmente, aunque las palabras sonaron huecas incluso para mis propios oídos. «Lo sé», respondió dirigiéndose hacia la puerta. «Pero eso no cambia nada». Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás una última vez. «Una cosa más. Kael estará en ese consejo mañana, no como invitado oficial, pero sus espías estarán presentes. Si te ve, si confirma que estás aquí, acelerará sus planes. Y cuando lo haga, ninguno de nosotros estará preparado para lo que viene después». «¿Qué quiere de mí exactamente?», pregunté, necesitando saberlo. «¿Qué es ese poder del que hablaste?». Él vaciló, y vi el debate interno reflejado en su rostro. Finalmente, habló. «Tu sangre no solo es antigua, Isla, es real. Sangre de los primeros alfas, de antes de que los clanes se dividieran. Algunos dicen que quien la posea puede unificar todas las manadas bajo su mando. Otros dicen que puede romper vínculos existentes y crear otros nuevos. Y Kael, él cree que puede usarte para hacer exactamente eso». El horror se extendió por mi pecho como hielo. «Entonces soy un arma». «Sí», confirmó. «La pregunta es, ¿en manos de quién estarás cuando empiece la guerra?».
Y con esas palabras se marchó, dejándome sola con una verdad que cambiaba todo. No era solo una prisionera, era el premio en un juego mortal, y todos querían reclamarme. El consejo comenzó al amanecer. Desde mi ventana podía ver cómo llegaban, uno tras otro, alfas poderosos con sus comitivas, estandartes de clanes ondeando al viento, el sonido de cascos contra piedra resonando en el patio. Cada uno traía su propia atmósfera de autoridad, su propio peso de siglos de linaje y poder. Pero hubo uno que hizo que mi sangre se congelara. Llegó último, cuando el sol ya había despejado el horizonte. No traía estandarte ni comitiva visible, solo 3 hombres que se movían como sombras, y él al frente, caminando con una confianza que bordeaba la arrogancia. Alto, de hombros anchos, cabello rubio casi blanco que caía sobre sus ojos como hielo derretido. Y cuando levantó la mirada hacia el palacio, hacia mi ventana específicamente, supe con una certeza escalofriante que me había encontrado. Kael. No necesitaba confirmación. Lo supe en la forma en que mi cuerpo reaccionó, en cómo cada instinto de supervivencia gritaba que corriera, que me escondiera, que desapareciera. Este era el hombre que había manipulado a mi padre, el hombre que había rastreado mis pasos durante años, el hombre que me quería no por quien era, sino por lo que podía usar de mí. Me aparté de la ventana, el corazón martilleando contra mis costillas. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Podía escuchar voces amortiguadas desde el salón del consejo, varias plantas por debajo. No distinguía palabras, solo el tono, tenso, beligerante, ocasionalmente explosivo. Imaginaba al rey intentando controlar la situación, mientras Kael tejía sus venenos en los oídos de los otros líderes. Fue al mediodía cuando todo cambió. La puerta de mi habitación se abrió bruscamente. No eran los guardias habituales. Era una mujer que nunca había visto, joven, vestida con ropas de sirvienta, pero con ojos demasiado astutos, demasiado calculadores. «Rápido», dijo. «Tienes que salir de aquí». «¿Qué? ¿Quién eres?» «Alguien que no quiere verte muerta. El consejo acaba de votar. 3-2 a favor de tu ejecución inmediata. El rey está conteniendo la decisión, pero Kael ha convencido a suficientes líderes de que eres una amenaza que debe eliminarse». El pánico me atravesó como un rayo. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque si te quedas aquí, estarás muerta antes del anochecer, respondió mirando nerviosamente hacia el pasillo. Hay un pasaje secreto detrás del tapiz de la pared este. Conduce a los jardines. Desde ahí puedes llegar a las caballerizas y... ¿Y huir? La interrumpí. ¿Esconderme de nuevo? ¿Preferirías morir? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras. Tenía razón. La lógica dictaba que huyera, que aprovechara esta oportunidad mientras pudiera, pero algo en mi interior se rebeló contra la idea. Estaba cansada de correr, cansada de ser un fantasma perseguido por sombras. «No», dije firmemente, «no voy a huir. Estás loca. Probablemente». Ella me miró como si fuera a insistir, pero entonces escuchamos pasos acercándose por el corredor, pesados, múltiples, acompañados por el sonido metálico de armadura. «Es tarde», susurró, retrocediendo hacia la puerta. «Que los dioses te protejan». Y desapareció tan rápido como había llegado, dejándome sola para enfrentar lo que viniera. La puerta se abrió de golpe. No eran guardias del palacio. Eran soldados con el emblema del clan Hierro. Una luna atravesada por una espada. 3 de ellos entraron, llenando el espacio con su presencia amenazante. Y detrás de ellos, cruzando el umbral como si le perteneciera, estaba él, Kael. De cerca era aún más intimidante. Sus ojos eran de un azul tan pálido que parecían casi transparentes, y había algo en ellos que me recordaba a los depredadores que he visto en jaulas, hambrientos, pacientes, esperando el momento perfecto para atacar. «Isla», dijo, y mi nombre en su voz sonó como una caricia envenenada. «Finalmente nos conocemos cara a cara». «No te conozco», respondí, manteniéndome de pie aunque mis piernas temblaban. «Oh, pero yo a ti sí», sonrió, y fue una sonrisa terrible. «Te he conocido desde que eras una niña escondida en las faldas de tu madre. Te he observado crecer en las sombras de la deshonra de tu padre, y he esperado, con infinita paciencia, el momento adecuado para reclamarte.
No soy algo que puedas reclamar. ¿No? Dio un paso hacia mí, y su esencia me golpeó como una ola. Fría, controladora, completamente diferente a la del rey. Tu padre me debía una deuda. Cuando murió sin pagarla, esa deuda pasó a ti. Mi padre no te debía nada. Escupí. Tú lo manipulaste, lo usaste para tus propios propósitos, y luego lo dejaste morir. Tu padre era un tonto ambicioso que creyó que podía tomar un reino con promesas y sueños. Corrigió Kyle, su tono casi aburrido. Yo simplemente le di las herramientas para su propia destrucción. No es mi culpa que no supiera usarlas correctamente. La rabia hirvió en mi pecho. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que siempre quise de tu linaje. Acceso, respondió, circulando a mi alrededor como un tiburón. Tu sangre antigua no es solo un símbolo, Isla. Es una llave que puede abrir puertas que han estado cerradas durante siglos, puertas al verdadero poder. No sé de qué hablas. Mentirosa, rió suavemente. Puedo oler la mentira en ti. Sabes exactamente lo que corre por tus venas. Lo has sentido toda tu vida, ¿verdad? Esa conexión con algo más grande, más antiguo. Esos momentos donde tu instinto te dice cosas que no deberías saber. Esos sueños donde ves lugares que nunca has visitado pero que reconoces. Me quedé congelada, porque tenía razón. Siempre había tenido esos momentos. Esas sensaciones que nunca pude explicar. Pensé que era solo mi imaginación. Mi mente intentando darle sentido al caos de mi vida. Ven conmigo, dijo, extendiendo su mano, voluntariamente, y te enseñaré lo que realmente eres. Te mostraré el poder que has estado suprimiendo. Te daré el lugar que tu padre nunca pudo alcanzar. ¿Y si me niego? Su sonrisa se ensanchó. Entonces te llevaré de todas formas. Pero será mucho más doloroso para ambos. Ella no va a ninguna parte contigo. La voz vino desde la puerta, cortante como una hoja recién afilada. El rey entró con una presencia que hizo que todo el aire de la habitación cambiara. No venía solo. Detrás de él había 6 guardias reales, todos armados, todos con las manos en las empuñaduras de sus espadas. Sus ojos dorados se clavaron en Kyle con una intensidad letal. Este es mi palacio, Kyle, mi territorio, y ella está bajo mi protección. ¿Tu protección? Kyle rió, pero era una risa sin humor. El consejo acaba de votar por su ejecución. No tienes autoridad para protegerla. El consejo vota. Yo decido, respondió el rey, avanzando hasta quedar entre Kyle y yo. Y he decidido que ella vivirá. ¿Por qué? Preguntó Kyle, y había verdadera curiosidad en su voz. ¿Qué es ella para ti? ¿Por qué arriesgar tu posición, tu credibilidad, por la hija de un traidor? El rey no respondió inmediatamente. Podía ver la tensión en su espalda, la forma en que sus manos se cerraban en puños a sus costados. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero inquebrantable. Porque es mía. El silencio que siguió fue absoluto. Kyle me miró por encima del hombro del rey, sus ojos pálidos brillando con algo que podría haber sido diversión o furia. Interesante, dijo lentamente. ¿El gran rey sin manada finalmente ha encontrado su luna? Y es, de todas las omegas posibles, la única que podría destruir todo lo que has construido. Sal de mi palacio, ordenó el rey, y había amenaza pura en cada sílaba. Ahora, me voy, acordó Kyle, retrocediendo hacia la puerta. Pero esto no termina aquí. La guerra que has estado evitando, la guerra que tu orgullo insiste en negar, ya comenzó. Y cuando el polvo se asiente, cuando los clanes se levanten y exijan que elijas entre tu corona y tu compañera, veremos qué es lo que realmente valoras. Se marchó con sus hombres, dejando detrás una atmósfera cargada de amenazas sin cumplir. El rey se volvió hacia mí, y vi algo en su rostro que nunca había visto antes. Miedo. No por él, sino por mí. ¿Estás herida?, preguntó. No, susurré, pero él dijo que me conocía, que me había observado durante años. Lo sé. ¿Por qué dijiste eso? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué dijiste que era tuya? Él me miró durante un largo momento, y en sus ojos vi la verdad antes de que la dijera en voz alta. Porque es la única forma de mantenerte a salvo. Si te reclamo públicamente como mi luna, ningún clan podrá tocarte sin declararme guerra directamente.
Kael tendrá que pensárselo 2 veces antes de intentar algo. Pero no soy tu luna, dije, aunque mi voz tembló al decirlo. No, acordó, y había algo infinitamente triste en su tono. Pero ahora todos creerán que lo eres, y eso nos convierte a ambos en objetivos. La realidad de la situación cayó sobre mí como agua helada. No solo era prisionera, no solo era un arma codiciada, ahora era algo mucho más peligroso. Una mentira que podía iniciar una guerra. La noticia se propagó por el palacio como fuego en paja seca. El rey había reclamado a la hija del traidor como su luna. El rey, que durante 10 años había rechazado cada propuesta de unión, cada omega presentada por los clanes en busca de alianza, finalmente había elegido. Y su elección era la peor posible. Los pasillos hervían con susurros. Los sirvientes me miraban con una mezcla de fascinación y horror cuando pasaba. Los guardias mantenían sus distancias, pero sus ojos me seguían con desconfianza. ¿Y los consejeros? Los consejeros exigían una audiencia inmediata. El rey los hizo esperar 3 días. 3 días durante los cuales me trasladaron a una nueva habitación. Más grande, más lujosa, con ventanas que daban al bosque en lugar del patio interior. 3 días en los que doncellas llegaban con vestidos que nunca pedí, con joyas que no quería, con todo lo necesario para transformar a una prisionera en una reina. Pero él no vino a verme, ni una sola vez. Fue el 3er día al anochecer cuando finalmente apareció, entrando sin golpear como si tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo. Llevaba ropa formal, una túnica negra bordada con hilos de plata, el emblema real sobre su pecho, su presencia amplificada por la autoridad del cargo. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulo. «Ahora decides que necesitamos hablar», repliqué, dejando el libro que había estado fingiendo leer. Después de 3 días de silencio. «¿Ahora vienes?» «He estado conteniendo una rebelión interna», respondió, su tono cansado. «Los clanes del norte han enviado mensajeros exigiendo tu cabeza. Los del este amenazan con retirarse de la alianza. Y Kael ha estado enviando emisarios a cada líder menor que encuentra, sembrando dudas sobre mi capacidad de gobernar. Todo por mí», dije amargamente. «Qué honor. Todo porque tomé una decisión impulsiva para protegerte», corrigió acercándose. «Y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias. Nadie te pidió que me protegieras». «No», acordó, «pero lo hice de todas formas. Y ahora tenemos que hacer que esta mentira parezca verdad, o todo se derrumbará». Me puse de pie, enfrentándolo. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que mañana habrá una ceremonia», dijo, y vi cómo su mandíbula se tensaba, pública, frente a todos los clanes. «Una ceremonia de aceptación donde te presentaré oficialmente como mi luna elegida». El aire se atascó en mis pulmones. «No, no es una petición, Isla. No voy a pararme frente a un reino entero y fingir que soy algo que no soy», insistí, sintiendo el pánico trepar por mi garganta. «No voy a mentirles a tu gente, a los clanes, a mí ya me has mentido», interrumpió, su voz cortante. «Todos nos hemos mentido. La pregunta ahora no es si vas a hacerlo, sino si vas a hacerlo bien. ¿Y si me niego?» Se acercó hasta que quedamos a centímetros de distancia, y pude ver las sombras bajo sus ojos, la tensión que mantenía cada músculo de su cuerpo tenso. «Entonces que él ganará», dijo simplemente. «Los clanes se dividirán, habrá guerra civil. Y cuando todo termine, cuando la sangre haya empapado cada centímetro de estas tierras, tú estarás exactamente donde él te quiere, en sus manos, sin opciones, sin protección, sin esperanza. Eso no es justo». «Nada de esto es justo», respondió, y por primera vez escuché verdadera frustración en su voz. «No es justo que nacieras con una sangre que otros codician. No es justo que tu padre iniciara una guerra que tú tienes que pagar. No es justo que yo tenga que elegir entre mi deber como rey y mi instinto de proteger a alguien que debería ser mi enemiga. Pero aquí estamos». El silencio se extendió entre nosotros, denso y complicado. «¿Qué tengo que hacer exactamente?», pregunté finalmente, rindiéndome porque no había otra opción. Algo en su expresión se suavizó, apenas perceptible. «Mañana, durante la ceremonia,
Tendrás que ponerte de pie a mi lado frente a los líderes de los clanes. Yo haré un juramento formal de protección. Tú aceptarás ese juramento y dirás las palabras de compromiso. ¿Qué palabras? Las palabras tradicionales de una omega que acepta el vínculo con un alfa. Explicó. Es ritual, ceremonial. No significa nada real, excepto que sí significa algo. Contradije. Significa que todos creerán que somos almas gemelas, que tenemos un vínculo verdadero. Sí. ¿Y después? ¿Qué pasa cuando inevitablemente descubran que es mentira? Él vaciló, y en esa vacilación vi algo que me heló la sangre. Incertidumbre. Entonces cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, dijo finalmente. Esa no es una respuesta. Es la única que tengo. Me alejé de él, caminando hacia la ventana donde la luna llena comenzaba a elevarse sobre los árboles. Podía sentir su luz sobre mi piel, familiar y extraña a la vez. Hay algo que no me estás diciendo. Observé sin mirarlo. Algo sobre por qué realmente estás haciendo esto. El silencio se extendió tanto que pensé que no respondería. Pero entonces escuché sus pasos acercándose, deteniéndose justo detrás de mí. Cuando te vi por primera vez, dijo, su voz más baja, más íntima. Inconsciente en la nieve, con esa carta en tu ropa, debería haber sentido rabia. Debería haber sentido sed de venganza por todo lo que tu padre hizo. Pero lo único que sentí fue necesidad. Me giré lentamente para mirarlo. ¿Necesidad? De protegerte, aclaró, y había algo casi vulnerable en su admisión. No tiene sentido. Va contra toda lógica, contra todo lo que debería sentir, pero está ahí, constante, innegable, como si mi instinto supiera algo que mi mente se niega a aceptar. El vínculo. Ambos podíamos sentirlo ahora. Esa conexión que crecía a pesar de nuestros esfuerzos por ignorarla. Esto es una locura, susurré. Lo sé. No podemos ser almas gemelas. No después de todo lo que ha pasado. Lo sé. Entonces, ¿por qué se siente como si...? No pude terminar la frase. No necesité hacerlo. Él sabía exactamente a qué me refería porque lo estaba sintiendo también. Hay una razón por la que los vínculos de almas gemelas son raros, dijo. No siguen lógica ni justicia. No les importa la historia ni las circunstancias. Simplemente son. ¿Y si nos negamos? Podemos intentarlo, respondió, aunque no sonaba convencido. Pero cada día que pasa, cada momento que estamos cerca, se vuelve más difícil. Y eventualmente no podremos resistirlo. No, me quedé mirándolo. Este alfa que debería ser mi enemigo, pero que en cambio era mi única protección. Este rey que había arriesgado todo por alguien que traía solo problemas. Este hombre que me miraba como si fuera simultáneamente su mayor amenaza y su única salvación. Si hacemos esto, dije lentamente, si vamos adelante con esta farsa, necesito algo de ti. ¿Qué? Respuestas, dije firmemente. Quiero saber todo sobre mi sangre, sobre el poder que se supone que tengo. Quiero acceso a los archivos del palacio, a los registros antiguos. Quiero entender qué soy realmente, no lo que otros dicen que soy. Él consideró mi petición durante un largo momento. De acuerdo, aceptó finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que dejes de tratarme como tu carcelero y empieces a tratarme como tu aliado. Porque eso es lo que somos ahora, Isla, lo queramos o no. Aliados en una guerra que apenas estamos empezando a entender. Extendió su mano entre nosotros. Un gesto formal pero significativo. ¿Tenemos un trato? Miré su mano extendida, sabiendo que el momento en que la tomara, todo cambiaría. No sería más una prisionera que obedece por obligación. Sería una participante activa en lo que viniera después. Tomé su mano. Su palma era cálida contra la mía, callosa por años de entrenamiento con espada. El contacto envió una corriente eléctrica por mi brazo, y vi en sus ojos que él lo sintió también. Trato, dije. Algo pasó entre nosotros en ese momento. No era amor. Todavía no podía ser amor, pero era algo más sólido que el odio, más complejo que la atracción física. Era respeto ganado a través del conflicto. Era confianza nacida de la necesidad compartida. Era el principio de algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Mañana, dijo, soltando mi mano con lo que pareció ser reluctancia. A la salida del sol, vístete con el vestido que te enviaron. Es tradicional para ceremonias de luna. ¿De qué color es?
Blanco, respondió. Como la luna llena. Por supuesto que lo era. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Isla. ¿Sí? Gracias. Por aceptar esto. Sé que no es lo que querías. Nada de lo que ha pasado es lo que quería, respondí honestamente. Pero aquí estamos. Aquí estamos, repitió, y algo en su tono sonó casi esperanzado. Cuando se fue, me quedé sola con la luna llena mirándome a través de la ventana, preguntándome si estaba cometiendo el mayor error de mi vida o tomando la única decisión que tenía sentido. Mañana me pararía frente a un reino y mentiría. Mañana me convertiría en luna de un rey que apenas conocía. Mañana todo cambiaría. Y lo único que sabía con certeza era que no había vuelta atrás. Del vestido era una obra de arte y una sentencia al mismo tiempo. Blanco puro, como me había dicho, con bordados de hilo de plata que formaban patrones de lunas en diferentes fases. La tela era tan suave que parecía agua entre mis dedos, cayendo desde mis hombros hasta el suelo en una cascada líquida. Las mangas largas terminaban en puntas delicadas sobre mis manos, y el escote, aunque modesto, dejaba al descubierto la base de mi cuello, el lugar donde un alfa marcaría a su luna. Las doncellas trabajaron en silencio, peinando mi cabello oscuro hasta que brilló, trenzándolo con pequeñas perlas que capturaban la luz. Me colocaron un collar simple de plata del que colgaba una luna creciente. No dijeron una palabra, pero sus miradas lo decían todo. Estaban vistiéndome para una boda que nadie quería. Cuando terminaron y me dejaron sola, me quedé frente al espejo mirando a una extraña. Esta mujer de blanco con ojos asustados no era yo. No era la chica que había sobrevivido 8 años en las sombras. Era alguien completamente diferente. Era una luna. La puerta se abrió sin advertencia. Él entró, y por un momento ninguno de los dos habló. Solo nos miramos, 2 personas atrapadas en una situación imposible, vestidos para representar un papel que ninguno había elegido. Él llevaba ropa ceremonial, una túnica blanca que contrastaba con su cabello oscuro, bordada con el emblema real en oro. Una capa carmesí caía desde sus hombros, el color de la casa real, el color de la autoridad absoluta. Se veía como lo que era, un rey en todo su poder, y yo me veía como lo que estaba a punto de convertirme. Su posesión. «Estás...» comenzó, pero las palabras parecieron fallarle. «Disfrazada», terminé por él. «Estoy disfrazada». Algo cruzó su rostro, algo que podría haber sido pena o comprensión. «Isla...» «No», lo interrumpí, levantando una mano. «No lo hagas más difícil de lo que ya es. Vamos a salir, vamos a decir las palabras, vamos a mentir, pero no pretendas que esto es otra cosa». Él asintió lentamente, aceptando mi firmeza porque no tenía otra opción. «Es hora». El salón ceremonial estaba lleno hasta desbordar. Todos los líderes de los clanes principales estaban presentes, sentados en sus posiciones de honor. Sus lunas, esposas y consejeros los flanqueaban. Los guerreros de élite de cada casa formaban filas a los lados, y al fondo, en las sombras, vi los ojos pálidos de Kael observando cada movimiento con una intensidad depredadora. El silencio cayó como una cuchilla cuando entramos. Caminamos juntos por el pasillo central, mi mano apoyada ligeramente en su brazo. Podía sentir todas las miradas sobre nosotros, algunos con curiosidad, otros con hostilidad abierta, la mayoría con simple incredulidad. El peso de su juicio era físico, presionándome desde todos los ángulos. Pero seguí caminando, paso tras paso, porque no había otra opción. Llegamos al estrado donde un anciano esperaba, el consejero supremo, el único con autoridad para oficializar uniones reales. Su rostro era una máscara neutral, pero vi el destello de desaprobación en sus ojos cuando me miró. El rey y yo nos posicionamos frente a él, de cara al salón lleno. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Hemos sido convocados», comenzó el anciano, su voz resonando en el espacio, «para presenciar la unión ceremonial entre Su Majestad, el rey Terón Valdis, y la Omega Isla del antiguo clan Sombra». El murmullo que siguió fue como un trueno distante. El consejero levantó su mano para silenciarlo. «Esta es una unión poco convencional», continuó, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «nacida de circunstancias que muchos cuestionan.
pero el derecho de un alfa a elegir a su luna es sagrado, incluso cuando esa elección desafía las expectativas. Theron dio un paso adelante. Yo, Theron Valdis, rey de las tierras del norte, reclamo ante todos los testigos presentes a esta Omega como mi luna elegida. Juro protegerla con mi vida, proveer para ella con mis recursos y honrar el vínculo que nos une ante los dioses antiguos y las leyes de nuestra gente. Su voz era firme, inquebrantable. Si alguien no lo conociera, pensaría que esto era real, que cada palabra venía del corazón en lugar de la necesidad política. Entonces se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que me hizo tambalear. Verdad. Como si en algún nivel profundo, las palabras que acababa de decir no fueran completamente mentira. El consejero me miró. Omega Isla, ¿aceptas este vínculo? ¿Aceptas el juramento de este alfa como tu protector, tu proveedor, tu compañero destinado? El silencio era ensordecedor. Todo el salón esperaba mi respuesta. Una palabra podía cambiar todo. Una palabra podía iniciar una guerra o prevenir una. Miré a Theron. Vi al hombre que me había encontrado en la nieve, al rey que había arriesgado su posición para mantenerme con vida, al alfa cuya presencia hacía que algo dentro de mí despertara de formas que no podía controlar ni entender. Acepto, dije, y mi voz apenas tembló. Acepto el juramento del rey Theron Valdis como mi alfa. Acepto su protección, su provisión y el vínculo que nos une. El consejero extendió sus manos, una sobre la cabeza de Theron, otra sobre la mía. Entonces, ante estos testigos, y bajo la luz de la luna llena, los declaro unidos, alfa y luna, rey y compañera. Que los dioses antiguos bendigan esta unión. Debería haber terminado ahí. Debería haber sido suficiente. Pero entonces Theron hizo algo que no esperaba. Se arrodilló. Un rey, arrodillado, frente a toda su corte. Tomó mi mano y la presionó contra su frente en un gesto de respeto y sumisión que ningún alfa haría a menos que el vínculo fuera real. El salón entero contuvo el aliento. Cuando se puso de pie, me miró con una intensidad que me robó toda capacidad de pensar. «Mi luna», dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Mi elegida». Y entonces me besó. No fue como pensé que sería. No fue un roce casto y ceremonial. Fue posesivo, profundo, reclamándome frente a todos como si tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo. Su mano se deslizó a la parte posterior de mi cuello, sosteniéndome en su lugar, mientras sus labios se movían contra los míos con una certeza que hizo que mis rodillas casi cedieran. Por un segundo, olvidé dónde estaba. Olvidé que era mentira. Solo existía la presión de su boca, el calor de su cuerpo, la forma en que mi esencia respondió a la suya como si hubiera estado esperando esto toda mi vida. Cuando se apartó, ambos estábamos sin aliento. El salón estalló en aplausos. No todos eran sinceros, pero bastaban para crear la ilusión de aceptación. El consejero nos despidió con un gesto, y Theron me guió fuera del salón, mi mano aún en la suya. Podía sentir todas las miradas siguiéndonos, especialmente un par de ojos pálidos que quemaban agujeros en mi espalda. Kael había visto todo, y ahora sabía exactamente lo que Theron había hecho. Había convertido una mentira en algo que parecía verdad innegable. Esa noche me trasladaron a sus aposentos privados. No a su habitación, me aclararon rápidamente, sino a la suite contigua, conectada por una puerta que podía cerrarse con llave desde ambos lados. Era una concesión a las apariencias. Una luna recién unida debería estar cerca de su alfa, pero estábamos solos ahora, lejos de miradas curiosas y oídos que escuchaban. La puerta entre nuestras habitaciones estaba abierta, y él estaba de pie en el umbral, observándome mientras yo me quitaba las perlas del cabello. Deberías haber advertido sobre el beso, dije sin mirarlo. Si te hubiera advertido, no habría sido convincente. Fue muy convincente. Lo sé. Finalmente lo miré, y vi que se había quitado la capa ceremonial. Solo llevaba la túnica blanca ahora, y en la luz tenue de las velas, parecía menos rey y más hombre. Solo un hombre tratando de navegar una situación imposible. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora esperamos, respondió. Kael va a hacer un movimiento. La pregunta es cuándo y cómo.
Y mientras tanto actuamos como si esto fuera real. Comemos juntos, pasamos tiempo juntos. Te muestro el palacio. Construimos la ilusión de una pareja unida. Intimidad forzada, murmuré. Sí, se acercó lentamente, deteniéndose a un brazo de distancia. Pero hay algo que necesitas entender, Isla. Cada momento que pasamos juntos, cada vez que nos tocamos, cada vez que fingimos, el vínculo se fortalece. Y eventualmente, no podremos distinguir entre lo que es actuación y lo que es real. ¿Eso te asusta?, pregunté. Debería, admitió. Pero extrañamente, no lo hace. Nos miramos en el silencio cargado. Dos personas paradas al borde de algo que ninguno entendía completamente. Buenas noches, Terón, dije finalmente, necesitando espacio para procesar todo. Buenas noches, Isla, respondió, retrocediendo hacia su propia habitación. Y para que conste, no me arrepiento del beso. Cerró la puerta antes de que pudiera responder, dejándome sola con el calor aún ardiendo en mis labios y una verdad incómoda creciendo en mi pecho. Yo tampoco me arrepentía, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. La luna roja apareció sin advertencia 3 noches después de la ceremonia. No debería haber sucedido. Las lunas rojas eran raras, impredecibles, apareciendo solo 1 o 2 veces por década. Pero ahí estaba, colgando en el cielo como una herida abierta, bañando todo en su luz carmesí. Y con ella llegó algo que ninguno de los dos podía controlar. Me desperté en medio de la noche con mi piel ardiendo. No era fiebre. Era algo mucho más primitivo, algo que venía desde lo más profundo de mi ser. Mi esencia, tan cuidadosamente suprimida durante años, despertó con una fuerza brutal, llenando la habitación con un aroma que era imposible ignorar, canela y vainilla silvestre. El olor distintivo de una omega en el inicio de su ciclo, pero esto era diferente, más intenso, más urgente. Me tambaleé fuera de la cama, intentando llegar a la ventana, necesitando aire fresco, pero mis piernas apenas me sostenían. El calor se extendía por mi cuerpo en oleadas, haciendo que cada terminación nerviosa cantara con una necesidad que nunca había experimentado. La puerta entre nuestras habitaciones se abrió de golpe. Terón entró como un huracán, sus ojos brillando con ese dorado sobrenatural que solo aparecía cuando un alfa perdía el control. Estaba descalzo, sin camisa, solo llevando pantalones de dormir. Su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas, y pude ver cómo cada músculo de su cuerpo estaba tenso, luchando contra algo más grande que él mismo. Isla. Su voz salió gutural, más animal que humana. Necesitas alejarte de mí. Ahora. No puedo. Jadeé cayendo de rodillas. No puedo moverme. ¿Qué está pasando? Luna roja, gruñó, manteniéndose en el umbral como si hubiera una pared invisible deteniéndolo. Amplifica todo. Los vínculos, los instintos, las necesidades. Intentó retroceder, pero su cuerpo se negó a obedecer. Dio un paso hacia mí en lugar de alejarse, y vi el pánico cruzar su rostro cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla contra su propia naturaleza. Terón, susurré, y el sonido de su nombre en mis labios fue como un imán tirando de él. No digas mi nombre, advirtió, su voz temblorosa. No cuando hueles así, no cuando cada instinto que tengo me está gritando que te reclame de verdad. Pero era demasiado tarde. Algo entre nosotros se rompió, como una cuerda estirada más allá de su capacidad. El vínculo que habíamos estado negando, que habíamos estado enterrando bajo mentiras y necesidad política, explotó a la superficie con una fuerza que nos dejó sin defensas. Él cruzó la habitación en 3 pasos. Me levantó del suelo, sosteniéndome contra su pecho, su rostro enterrado en mi cuello donde mi pulso latía salvajemente. Inhaló profundamente, y el sonido que hizo fue pura agonía. «Esto es real», dijo, su voz quebrada. «El vínculo. Es real, Isla. Siempre lo fue». «No», intenté negar, pero incluso yo podía sentirlo ahora. Esa conexión inquebrantable, esa certeza absoluta de que él era mío y yo era suya. No puede ser real. No después de todo. La luna roja no miente. Interrumpió, levantándome hasta que nuestros ojos quedaron a la misma altura. Solo revela lo que ya existía. Y esto... nosotros...
Somos almas gemelas. Lo hemos sido desde el momento en que te encontré en la nieve. Las lágrimas quemaron mis ojos porque sabía que tenía razón. Todo el dolor, toda la confusión, toda la resistencia había sido inútil. El destino nos había elegido mucho antes de que tuviéramos voz para protestar. Él me llevó hasta la cama, depositándome con una gentileza que contrastaba con la tensión salvaje de su cuerpo. Se arrodilló junto a mí, sus manos enmarcando mi rostro, obligándome a mirarlo. «Dime que no», dijo, y había desesperación en su voz. «Dime que no me quieres, que esto es solo la luna, solo instinto. Dímelo y encontraré la fuerza para alejarme». Abrí la boca para decir las palabras, para mentir una vez más, para protegerme del terror de entregarme a alguien completamente. Pero no pude, no puedo, susurré, no puedo mentir más. Especialmente no sobre esto. Algo en él se rompió, o tal vez algo finalmente se acomodó en su lugar. Me besó con una desesperación que robó todo el aire de mis pulmones, sus manos enredándose en mi cabello, su cuerpo cubriéndome como si quisiera fundirse conmigo. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, dejé de luchar. No llegamos más lejos. No esa noche. Porque en el momento en que nos rendimos al vínculo, en el momento en que dejamos de resistirnos, algo cambió en el aire mismo. Theron se apartó bruscamente, su cabeza girando hacia la ventana. «¿Oíste eso?», preguntó. Antes de que pudiera responder, el sonido de metal chocando contra metal resonó desde algún lugar en el palacio. Gritos, alarmas, el inconfundible caos de un ataque. Theron estaba de pie en un segundo, su rostro transformándose de amante a guerrero en un latido del corazón. «Quédate aquí», ordenó, alcanzando su espada que descansaba junto a la puerta. «No salgas por ningún motivo». «¿Qué está pasando?», Kael gruñó, y sus ojos brillaron con furia pura. Eligió este momento a propósito, cuando la luna roja nos hace vulnerables, cuando nuestras defensas están bajas. Más gritos desde abajo, el sonido de puertas siendo derribadas. «No voy a quedarme aquí escondida», dije, poniéndome de pie a pesar del temblor en mis piernas. «Si viene por mí, entonces, no viene solo por ti», interrumpió Theron, volviéndose hacia mí con una expresión terrible. «Viene por el palacio, por el trono. Esta es su golpe, Isla. Y nosotros le dimos la excusa perfecta al reclamarnos públicamente. La culpa me atravesó como una lanza. Entonces déjame ayudar. Mi sangre, el poder que se supone que tengo, no sabes cómo usarlo. Entonces es momento de aprender». Nos miramos. Dos personas que minutos antes estaban al borde de consumar un vínculo, ahora enfrentando una guerra que podía destruir todo. «Quédate detrás de mí», dijo finalmente. «No te alejes. Si algo me pasa...». «Nada te va a pasar», lo interrumpí, sorprendida por la ferocidad de mi propia voz. «No voy a perderte ahora que finalmente admitimos lo que somos». Algo brilló en sus ojos. Orgullo. Posesión. Amor. «Mi luna», dijo, y esta vez no era mentira ni actuación. «Mi verdadera luna». «Tu luna», confirmé. Entonces las puertas de sus aposentos explotaron hacia adentro. 5 hombres entraron, todos con el emblema del clan Hierro. Y detrás de ellos, caminando con esa calma depredadora que ya conocía, estaba Kael. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo, su sonrisa como veneno. «El gran rey y su luna traidora, unidos por fin». Casi me da pena interrumpir. Theron se colocó frente a mí, su espada levantada, su cuerpo una barrera viviente entre Kael y yo. «Si das un paso más en esta habitación», advirtió, su voz como hielo afilado, «será el último que des». «¿Amenazas, Theron?». Kael rió. «Estás solo. Tu guardia está ocupada defendiendo el palacio de mis hombres. Tus consejeros están siendo persuadidos de reconsiderar sus lealtades. ¿Y tú? Tú estás aquí, debilitado por la luna roja, atado a una omega que solo trae destrucción. Última advertencia, Kael. ¿O qué? ¿Me matarás?». Kael inclinó su cabeza. «Inténtalo, pero cuando caigas, y caerás, ella será mía, como siempre debió ser». Theron atacó. Lo que siguió fue caos puro.
Acero contra acero, gritos, sangre salpicando sobre la piedra. Yo retrocedí, mi espalda chocando contra la pared, observando con horror cómo Theron luchaba contra 5 hombres al mismo tiempo. Era magnífico, letal, cada movimiento preciso y brutal. Pero eran demasiados. Uno de los hombres de Kael logró pasar sus defensas, su espada cortando profundo en el costado de Theron. Vi cómo la sangre floreció roja contra su piel. Vi cómo sus rodillas vacilaron. Y algo dentro de mí se rompió. No fue pensamiento, no fue decisión, fue instinto puro. Grité, y no fue un grito humano, fue algo más antiguo, más poderoso. La habitación entera vibró con el sonido, y cada alfa presente se congeló, sus cuerpos traicionándolos mientras mi voz los obligaba a arrodillarse. Todos excepto Theron. Y todos excepto Kael, quien me miraba con triunfo absoluto en sus ojos. «Ahí está», susurró. El verdadero poder despertando. Finalmente, miré mis manos y vi que brillaban con una luz plateada, pulsando al ritmo de mi corazón. Podía sentir algo fluyendo a través de mí, algo antiguo y vasto que había estado dormido toda mi vida, la sangre real, el poder de los primeros, y acababa de anunciar su existencia al peor enemigo posible. La luz plateada que emanaba de mis manos pulsaba como un corazón vivo, iluminando la habitación con un resplandor sobrenatural. Podía sentir el poder fluyendo a través de mis venas como electricidad líquida, antiguo y terrible, esperando ser dirigido. Los hombres de Kael seguían arrodillados, sus cuerpos traicionándolos, obligados a someterse por una fuerza que no podían resistir. Pero Kael permanecía de pie, sus ojos pálidos brillando con una mezcla de codicia y fascinación. «Hermoso», susurró, dando un paso hacia mí, incluso más poderoso de lo que imaginé. «¿Lo sientes, Isla? ¿Sientes cómo podrías doblegar la voluntad de cada alfa en este reino con solo un pensamiento? Aléjate de ella», gruñó Theron, poniéndose de pie con dificultad, una mano presionando la herida en su costado. «¿O qué, Theron?», Kael rió. «¿Me detendrás? Estás herido, débil, y ella finalmente está mostrando su verdadera naturaleza. Una diosa entre lobos. Un arma que podría cambiar el destino de todos los clanes». Miré a Theron. Vi la sangre goteando entre sus dedos, y algo dentro de mí rugió con una furia protectora que nunca había experimentado. Este era mi alfa, mi compañero, mi alma gemela, y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a herirlo. «Dijiste que querías mi poder», le dije a Kael, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos, resonando con ecos de algo ancestral. «Que por eso manipulaste a mi padre, que por eso me rastreaste durante años». «Así es», confirmó, su sonrisa ampliándose. «Tu padre fue un tonto que no entendió el tesoro que tenía. Pero tú puedes ser diferente. Ven conmigo voluntariamente. Ayúdame a unificar los clanes bajo nuestro mando. Juntos podríamos... ¿Convertirme en tu esclava?», interrumpí. «¿Usarme como herramienta para tu ambición? No una esclava», corrigió, extendiendo su mano. «Una reina. Mi reina. Con tu sangre y mi estrategia, nadie podría oponerse a nosotros. Ni siquiera él», señaló a Theron con desprecio. «Un rey débil que se aferra a ideales obsoletos de honor y justicia, que prefiere la paz a la conquista, que eligió amarte a ti, una supuesta enemiga, por encima de su propia lógica. ¿Eso es lo que quieres, Isla? ¿Estar atada a un hombre que ve tu poder como algo que debe contenerse en lugar de liberarse?» Por un momento, el silencio fue absoluto. Entonces Theron habló, su voz baja pero firme. «Tienes razón sobre una cosa. Veo tu poder como algo que debe contenerse. No porque te tema, sino porque te conozco. Conozco a la mujer que sobrevivió 8 años sola sin usar su sangre para controlar a otros. Conozco a la Omega que prefirió esconderse antes que dominar. Y esa mujer es más fuerte que cualquier poder antiguo». Sus palabras me atravesaron, recordándome quién era realmente. No un arma, no una herramienta, una persona con elecciones. Miré a Kael.
a este alfa que había destruido a mi familia en su búsqueda de poder, que había convertido mi existencia en una cacería interminable, que ahora pretendía que yo elegiría voluntariamente ser su instrumento. Mi padre cometió muchos errores, dije lentamente, pero su mayor error no fue perder la rebelión. Fue confiar en ti. Fue creer que alguien como tú podría querer algo más que poder. La sonrisa de Kael se endureció. Cuidado con tus palabras, pequeña Omega. Ya no soy pequeña, repliqué, sintiendo cómo el poder respondía a mi determinación, intensificándose. Y definitivamente ya no tengo miedo de ti. Lancé mi mano hacia adelante, no con violencia, sino con intención. La luz plateada se disparó desde mis palmas, envolviendo a los hombres arrodillados de Kael. No los lastimé. En lugar de eso, sentí algo más profundo, sus vínculos de lealtad hacia él, frágiles hilos que él había tejido a través de amenazas y manipulación. Y los rompí. Los 5 hombres jadearon simultáneamente, como si hubieran sido liberados de cadenas invisibles. Se miraron entre ellos, confusión y luego comprensión cruzando sus rostros. Uno de ellos dejó caer su espada, el sonido del metal contra piedra resonando en el silencio. ¿Qué hiciste?, susurró Kael, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Les di lo que tú nunca les diste, respondí. Elección. Ahora pueden decidir por sí mismos si realmente quieren seguirte. Los hombres se levantaron lentamente. El que había dejado caer su espada habló primero. Nos obligaste, dijo, mirando a Kael con una mezcla de ira y liberación. Durante años, nos obligaste a obedecer con amenazas contra nuestras familias, con vínculos forzados que nos robaron nuestra voluntad. Traidores, escupió Kael. Todos ustedes deberían estar agradecidos de que les di propósito, poder. Nos diste esclavitud, interrumpió otro. Y ahora somos libres. Uno por uno, los 5 hombres se alejaron de Kael, moviéndose hacia donde Theron estaba de pie, no como enemigos, sino como aliados. El cambio era palpable, como si el aire mismo hubiera cambiado de dirección. Kael retrocedió, su máscara de control finalmente resquebrajándose. Esto no termina aquí, advirtió, su voz temblando de furia. Tengo ejércitos. Tengo clanes enteros esperando mi señal. Puedes haber liberado a 5 hombres, pero no puedes liberarlos a todos. Tal vez no, admití, pero puedo empezar. ¿Y luego qué?, demandó. ¿Jugarás a ser salvadora? ¿Liberarás a cada alfa que he vinculado a mi causa? ¿Crees que el reino te aceptará después de esto? Eres la hija de un traidor usando un poder prohibido. Te temerán más de lo que me temen a mí. Tenía razón, y lo sabía. Pero antes de que pudiera responder, Theron dio un paso adelante, colocándose a mi lado a pesar de su herida. Entonces que nos teman juntos, dijo, tomando mi mano. Ella es mi luna, mi compañera, y cualquiera que quiera llegar a ella tendrá que pasar sobre mi cadáver primero. Los 5 hombres liberados asintieron, formando una línea defensiva frente a nosotros. Era un gesto simbólico, pero poderoso. La marea estaba cambiando. Kael nos miró a todos con odio puro, calculando sus opciones. Finalmente, sonrió, aunque no alcanzó sus ojos. Disfruten su pequeña victoria, dijo, retrocediendo hacia la puerta destrozada. Pero cuando llegue el amanecer, cuando mis verdaderos ejércitos lleguen a las puertas de este palacio, veremos quién se arrodilla ante quién. Y desapareció en las sombras del corredor, sus pasos resonando mientras huía. En el momento en que se fue, mis piernas cedieron. El poder se evaporó tan rápido como había aparecido, dejándome vacía y temblando. Theron me atrapó antes de que cayera, ignorando su propia herida para sostenerme. «Estoy aquí», murmuró contra mi cabello. «Te tengo. Theron, estás sangrando». «Sanaré», insistió, pero podía ver la palidez en su rostro, sentir cómo su agarre se debilitaba. Uno de los hombres liberados, el de más edad con cicatrices de batalla, se acercó. «Majestad, déjeme ayudar. Tengo conocimiento de curación». Theron asintió, permitiendo que el hombre examinara su herida. Los otros 4 tomaron posiciones defensivas alrededor de la habitación,
escuchando los sonidos distantes de batalla que aún resonaban en el palacio. ¿Cuántos hombres trajo Kael?, preguntó Terón mientras el curandero trabajaba en su costado. 50, tal vez más, respondió uno de ellos, infiltrados durante semanas, esperando la señal de esta noche, la luna roja, murmuré entendiendo. Sabía que nos debilitaría, pero no contaba con que despertaras tu poder, agregó Theron, mirándome con algo que podría haber sido asombro. O que lo usaras para liberar en lugar de controlar. No sabía que podía hacer eso, admití. No sé cómo lo hice, solo sentí los vínculos. Y supe que estaban mal, que eran cadenas en lugar de conexiones. Tu sangre reconoce la diferencia entre vínculos verdaderos y forzados, dijo el curandero, vendando la herida de Theron con manos expertas. Ese es el verdadero poder de los primeros alfas. No era dominación, era armonía, unión voluntaria. Una revelación se asentó sobre mí como un manto. Toda mi vida había temido mi linaje, pensando que me convertía en un monstruo potencial. Pero tal vez el verdadero poder no era controlar a otros, era liberarlos para que eligieran libremente. Kael dijo que tiene ejércitos viniendo. Recordé, mirando a Terón. ¿Tenemos suficientes fuerzas para defenderlos? No si atacan con todo lo que tienen, admitió. Pero tenemos algo que él no tiene. ¿Qué? Sonrió, a pesar del dolor, a pesar del caos. Tenemos la verdad. Y tenemos a ti. Si puedes liberar a más de sus hombres, si puedes romper los vínculos forzados que mantienen su ejército unido, Kael no tendrá nada. Eso es mucho poder para usar, dije, sintiendo el peso de lo que sugería. Lo sé, respondió apretando mi mano. Y será tu elección. Siempre será tu elección, Isla. Nunca te pediré que uses tu sangre si no quieres. Miré a este hombre que me había dado libertad cuando podría haberme encadenado, que me había ofrecido protección sin exigir sumisión, que veía mi poder como algo que merecía respeto, no explotación. Pelearé, dije firmemente, pero no pelearé sola, nunca sola, prometió. De ahora en adelante, enfrentamos todo juntos. Afuera, la luna roja comenzaba a descender, dando paso al amanecer. Y con la luz, llegó una certeza. La guerra que habíamos estado evitando finalmente había comenzado. Pero esta vez, no seríamos víctimas del destino. Seríamos sus arquitectos. El amanecer llegó teñido de rojo y ceniza. Desde las murallas del palacio, podía ver el ejército de Kael extendiéndose como una plaga oscura sobre las colinas del norte. Cientos de hombres marchando bajo estandartes que alguna vez representaron honor, pero que ahora solo simbolizaban ambición y vínculos rotos. Terón estaba a mi lado, su herida vendada pero su postura inquebrantable. No eran suficientes defensores, ni siquiera cerca. 50 contra 1, murmuró el consejero Rodrik. Son malas probabilidades, Majestad. Isla, la voz de Theron me sacó de mis pensamientos. Si las cosas se ponen mal, te irás. Los hombres liberados conocen rutas secretas. Te llevarán lejos donde Kael no pueda encontrarte. No voy a huir mientras tú peleas. Como tu alfa, te ordeno que... No, interrumpí. Soy tu luna, tu compañera. Si tú caes, yo caigo contigo. Esa es mi elección. Algo brilló en sus ojos. Orgullo mezclado con frustración. Eres imposiblemente testaruda. Es parte de mi encanto. Entonces los cuernos de guerra sonaron. El ejército de Kael comenzó su avance. Una marea de acero y furia. Podía ver a Kael al frente, su cabello rubio casi blanco brillando como una corona de hielo. Theron, dije, déjame intentar algo. Mi sangre. Anoche rompí 5 vínculos. Tal vez pueda romper más antes de que lleguen a las murallas. Es demasiado peligroso. Podría consumirte, matarte, o podría salvarnos a todos. Tenemos que intentarlo. Nos miramos durante un largo momento. Finalmente asintió, aunque vi el miedo en sus ojos. ¿Qué necesitas? Altura. Y necesito que estés conmigo. Tu presencia fortalece el vínculo, y el vínculo fortalece mi poder. Subimos a la torre más alta. Desde ahí podía ver todo. El ejército acercándose, el palacio fortificado, el bosque extendiéndose hacia el horizonte, y podía sentir algo más.
cientos de vínculos, como hilos brillantes conectando a cada alfa con Kael. Algunos eran de lealtad genuina, pero la mayoría eran frágiles, teñidos con el color enfermizo de la coerción. Los veo, susurré. Puedo ver los vínculos. Cientos son forzados. Entonces rómpela, dijo Terón, colocándose detrás de mí, sus manos en mis hombros. Usa mi fuerza, usa nuestro vínculo, y rómpela. Cerré los ojos, dejando que mi conciencia se expandiera. Sentí el poder despertando, esa luz plateada fluyendo a través de mis venas. Alcancé los vínculos forzados, sintiendo cada uno como una herida abierta. Y uno por uno, comencé a cortarlos. El primer grupo cayó fácilmente. 10 hombres se detuvieron en seco, confundidos. Pero había demasiados. Con cada vínculo que rompía, sentía cómo mi energía se drenaba. Isla, tu nariz está sangrando. La voz de Theron sonó distante. Estoy bien, mentí, alcanzando más vínculos, rompiendo más cadenas. 50 vínculos rotos. 100. 200. Mi visión comenzó a nublarse. Sangre goteaba de mi nariz, de mis oídos. Mi cuerpo temblaba, pero seguí adelante. Basta. Theron me giró bruscamente. Te estás matando. ¿Crees que quiero ganar una guerra solo para perderte a ti? Entonces escuché el grito desde abajo. Los hombres liberados, cientos de ellos, se habían detenido. Algunos dejaban caer sus armas. La confusión se extendió como un incendio. El avance se detuvo. Es suficiente, susurró Theron sosteniéndome. Has hecho suficiente. Pero que él no había terminado. Lo vi caminar hacia la muralla solo, con furia pura. Theron Valdis, sal y enfrenta esto como corresponde. Tú y yo, sin ejércitos, solo 2 alfas luchando por lo que ambos reclamamos. Es orgullo, dije. Perdió su ejército. Esto es lo único que le queda. Theron me miró, conflicto torturándolo. Si bajo ahí, ganarás, porque peleas por algo real, por lealtad ganada, no robada. Me puse de puntillas y presioné mi frente contra la suya. Regresa a mí, porque te juro que si Kael te mata, yo misma iré al infierno para traerte de vuelta. Sonrió, genuino y cálido. Esa es mi luna. Lo observé descender, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Se encontraron en el espacio neutral entre el ejército y las murallas. Kael atacó primero, rápido como un rayo. Eran magníficos, ambos, letales y precisos, pero Kael era más rápido. Su espada encontró carne, cortando el brazo de Theron. No, susurré. Kael presionó su ventaja sin misericordia. Theron iba a perder. No pensé, solo actué. Alcancé el último vínculo de Kael, el que conectaba con su propia esencia oscura. No lo rompí. Eso lo habría matado. En su lugar, lo distraje por un segundo crucial. Kael se tambaleó, su concentración rompiéndose. La espada de Theron se movió en un arco plateado. Cortó a través de las defensas de Kael, encontrando el espacio vulnerable entre el cuello y el hombro. Kael cayó de rodillas. «Termínalo», escupió. Eso es lo que un rey hace, ¿no? Theron se quedó quieto, su espada apuntando a la garganta de Kael. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces Theron bajó su espada. No. Un rey verdadero no necesita matar para probar su poder. Vivirás, Kael, pero en exilio, despojado de todo. Pasarás tus días sabiendo que perdiste porque elegiste el camino equivocado. Los guardias se llevaron a Kael. Los hombres liberados comenzaron a arrodillarse en respeto genuino. Bajé corriendo y cuando lo alcancé me atrapó en sus brazos. Terminó, susurró. Finalmente terminó. Todavía tienes que decidir. La corona o tú. Te elijo a ti. Siempre te elegiré a ti. Pero el reino tendrá tanto a su rey como a su luna verdadera. Si me aceptan como soy, completo, con la mujer que amo a mi lado, creo que te aceptarán. Entonces acepta tú también, respondió arrodillándose. Acepta ser mi luna de verdad, no por estrategia, no por supervivencia, sino porque me amas tanto como yo te amo a ti. Sí, 1000 veces sí. Me besó, y fue diferente a todos los besos anteriores. No era deber ni actuación ni desesperación.
Era promesa, era elección, era amor en su forma más pura. El sol había salido completamente, bañando el campo de batalla en luz dorada. La guerra había terminado. Las mentiras habían sido reemplazadas por verdad, y dos almas, una vez enemigas, ahora estaban unidas para siempre. 6 meses después, la nieve caía suavemente sobre el jardín del palacio, transformando todo en un paisaje de cristal y silencio. Observaba desde la ventana de nuestros aposentos privados, una taza de té caliente entre mis manos, recordando otra nevada hace no tanto tiempo. Aquella noche cuando todo comenzó, cuando desperté encadenada y aterrorizada, sin saber que estaba a punto de encontrar no solo mi destino, sino mi hogar. ¿En qué piensas? La voz de Theron vino desde detrás, sus brazos rodeándome por la cintura, atrayéndome contra su pecho. En lo diferentes que son las cosas ahora, respondí reclinándome en su abrazo, en cómo la nieve solía significar miedo y huida, y ahora solo es hermosa. Besó mi sien, un gesto tan natural ahora que era difícil recordar cuando cada toque entre nosotros estaba cargado de tensión y desconfianza. La reunión del consejo es en 1 hora, recordó. Los representantes de los clanes orientales finalmente llegaron. ¿Quieren verte? ¿Verme o evaluarme? Pregunté con una sonrisa irónica. Ambas cosas, probablemente, admitió. Pero después de lo que hiciste, después de cómo liberaste a sus hombres de los vínculos de Kael, la mayoría viene con respeto, no con hostilidad. La mayoría, pero no todos. Todavía había clanes que me miraban con recelo, que susurraban sobre el peligro de tener una luna con sangre antigua. Pero algo había cambiado en estos meses. Ya no me escondía de lo que era. Ya no suprimía mi esencia o mi poder por miedo al rechazo. ¿Estás lista?, preguntó Theron, girándome para que lo mirara. Llevaba su ropa formal de rey. Túnica negra bordada en oro, la corona de acero sobre su cabello oscuro. Pero en sus ojos dorados solo vi al hombre. Al alfa que me había elegido cuando elegirme era la decisión más peligrosa que podía tomar. Lista, confirmé. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido azul profundo bordado con lunas plateadas. Ya no me vestían las doncellas silenciosas. Ahora tenía amigas, mujeres de la corte que habían aprendido a ver más allá de mi linaje. El cambio había sido lento, pero real. Cuando llegamos al salón del consejo, todos los líderes ya estaban presentes. Reconocí a varios. Rodrik, quien sorprendentemente se había convertido en uno de mis defensores más férreos. La alfa Mira del clan del río, una mujer de mediana edad con sabiduría en sus ojos, y otros cuyas lealtades aún estaba ganando. Pero también había rostros nuevos, representantes de los clanes orientales que alguna vez fueron leales a mi padre. Me miraban con una mezcla de curiosidad, esperanza y dolor no resuelto. Luna Isla, habló uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Soy Aldrich, del antiguo clan Sombra del Este. Serví bajo su padre durante la rebelión. El silencio en el salón era absoluto. Theron se tensó a mi lado, pero no intervino. Esta era mi conversación para tener. Consejero Aldrich, respondí, manteniendo mi voz firme. Conozco el dolor que mi padre causó. Conozco las vidas que se perdieron por su ambición. Y aunque no puedo cambiar el pasado, puedo prometerle que nunca seguiré su camino. No vine a acusarla, dijo, sorprendiéndome. Vine a disculparme. ¿Disculparse? Su padre no actuó solo, continuó, su voz pesada con remordimiento. Muchos de nosotros lo seguimos, creyendo en sus promesas de un reino más justo, pero estábamos ciegos. No vimos cómo Kael lo manipulaba, cómo usaba nuestro descontento para sus propios fines, y cuando todo colapsó, lo dejamos morir solo mientras huíamos para salvar nuestras propias vidas. Se arrodilló, y el gesto me dejó sin aliento. Usted carga con las cicatrices de sus errores, dijo, pero nosotros cargamos con la culpa de no haber sido más sabios. Si me permite, me gustaría servir bajo su liderazgo, no por obligación, sino por elección, porque ha demostrado ser la líder que su padre nunca pudo ser. Uno por uno, los otros representantes orientales se arrodillaron también. Era un momento que nunca imaginé.
los hombres que sirvieron a mi padre, ahora eligiendo servirme a mí, no por mi linaje, sino por mis acciones. Levántense, dije, mi voz quebrándose. Por favor, no necesito su arrodillamiento. Necesito su amistad, su consejo, su ayuda para construir algo mejor que lo que fue destruido. Aldrich se puso de pie, y vi lágrimas en sus ojos. Entonces la tiene, Luna Isla. La tiene. La reunión continuó, pero el tono había cambiado. Ya no era sobre juzgarme o temerme, era sobre unidad, sobre construir puentes entre clanes que habían estado divididos durante demasiado tiempo. Cuando terminó, Theron y yo caminamos juntos por los pasillos del palacio. Su mano encontró la mía, nuestros dedos entrelazándose con la facilidad de la costumbre. «Estoy orgulloso de ti», dijo simplemente. «¿Por no derrumbarme frente a todo el consejo? ¿Por ser exactamente quien eres?», corrigió, sin disculpas, sin esconderte. «Solo tú». Llegamos a nuestro lugar favorito, una terraza privada que daba al bosque. La nieve había creado un manto blanco perfecto sobre los árboles, y la luna llena comenzaba a elevarse, plateada y serena. «¿Recuerdas lo que dijiste aquella primera noche?», pregunté. «Cuando me encontraste en la mazmorra, dije muchas cosas, la mayoría estúpidas. Dijiste que querías respuestas». Recordé. Querías saber quién escribió la carta, quién me encontró, por qué estaba en tu frontera. «Y nunca encontramos esas respuestas», admitió. «La carta nunca fue rastreada. El traidor nunca fue identificado». «Lo sé», dije, volviéndome para mirarlo. «Pero he estado pensando, tal vez no importa. Tal vez el destino necesitaba una excusa, cualquier excusa, para empujarnos juntos. Y esa carta fue simplemente el medio». «¿Crees en el destino ahora?», preguntó con una sonrisa. «Creo en nosotros», respondí. «Creo en que dos personas que tenían todas las razones para odiarse eligieron amarse en su lugar. Eso es más poderoso que cualquier destino». Me atrajo más cerca, su frente descansando contra la mía. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo, su voz volviéndose más suave, más vulnerable. «¿Qué?» La marca de verdad. Sé que la ceremonia fue suficiente para los clanes, pero quiero que sea real en todos los sentidos. Quiero llevar tu marca tanto como quiero que lleves la mía». Mi corazón se aceleró. La marca era permanente, sagrada, el símbolo definitivo de un vínculo consumado. Durante meses habíamos esperado, queriendo estar seguros de que era elección, y no circunstancia. «¿Estás seguro?», susurré. «Nunca he estado más seguro de nada», respondió. «Te amo, Isla. No por tu sangre, no por tu poder, no por razones políticas. Te amo porque eres valiente cuando deberías estar aterrorizada, porque eres amable cuando tendrías todo el derecho de ser amarga, porque me ves, realmente me ves, no solo la corona, sino el hombre debajo de ella». Las lágrimas corrieron por mis mejillas. «Te amo», dije. «Y sí, quiero tu marca. Quiero ser tuya en todos los sentidos». Nos besamos bajo la luz de la luna llena, y esta vez cuando sus colmillos rozaron mi cuello, no fue amenaza sino promesa. El dolor fue breve, reemplazado inmediatamente por una conexión tan profunda que me robó el aliento. Podía sentir sus emociones como si fueran mías, su amor fluyendo a través del vínculo como agua caliente. Cuando fue mi turno, cuando mis propios colmillos encontraron su cuello, escuché su gemido gutural de placer y posesión. La marca floreció bajo mi boca, plateada y perfecta, reclamándolo como mío tanto como yo era suya. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando, el vínculo ahora completo e inquebrantable. «Donde el destino encontró hogar», murmuró Theron, trazando la marca en mi cuello con reverencia. «¿Qué? Es lo que esto es», explicó. «Pasé años buscando mi lugar, mi propósito, y resulta que no era un lugar. Eras tú. Tú eres mi hogar, Isla, y tú eres el mío», respondí, sabiendo que era la verdad más profunda que había dicho jamás. La nieve continuaba cayendo. El mundo continuaba girando, pero en ese momento, en esa terraza bajo la luna llena,
Éramos solo dos almas que habían encontrado su camino de regreso una a la otra, contra todas las probabilidades, la hija del traidor y el rey solitario, la Omega con sangre antigua y el Alfa sin manada, dos mitades de un todo que el destino había conspirado para unir. Y finalmente, después de tanto dolor y lucha, estábamos completos. Estábamos en casa. Si esta historia te gustó, te invito a suscribirte ahora mismo. Tu suscripción es lo que mantiene este canal vivo y me ayuda a traer más capítulos intensos para ti. Mira el icono que está apareciendo en la pantalla. Solo tócalo para suscribirte al instante. Es rápido y no te perderás ningún nuevo episodio de nuestro universo paranormal. Gracias por estar aquí. Haz clic en el icono y nos vemos en la próxima historia.